Alex, bienvenido a Eleva tu Futuro. Cuando hablamos hace unos meses, ni siquiera había arrancado con el podcast, pero yo ya sabía que quería tenerte aquí. Gracias. Así que gracias por venir. Gracias a ti. Cuéntame un poquito, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos, acá a Montgomery College? Y bueno, ¿quién eres? Gracias, Carolina. Bueno, mi nombre es Alex Arévalo. Yo soy de Perú. Vine a Estados Unidos en el 2006. En el 2006 tenía 17 años. Ese entonces fue una transición muy difícil para mí porque no quería venir. Me trajeron obligadamente mi mamá. Era una transición en la cual había terminado mi secundaria en Perú. Comenzaba lo que era la juventud, las amistades, el enamoramiento, las noviecitas, me iba a ir a la universidad. Entonces todo eso fue como un choque tremendo. Sí. Y venir aquí, no, obviamente estaba contento que iba a estar con mi mamá después de tiempo, pero ya no tenía mis amistades. Venir a un nuevo país, no, era un poco chocante. Estuve en Chicago por un año. Después de ese año nos mudamos aquí a Maryland. Y en Maryland estuve en diferentes locaciones mientras que nos habíamos mudado, hasta que encontramos un lugar que teníamos más o menos familias alrededor, que fue Rockville. Y en Rockville me fui a Rockville High School solamente por un semestre. Era lo que me necesitaba para terminar mi secundaria. Y de ahí no entendía lo que era el college y universidad. Pensé que era lo mismo. Solamente conocía que había una universidad de College Park de Maryland y de ahí Community College, que es lo que había, siempre hablaban en el high school. Y me acuerdo que a veces yo pasaba por la Rockville Pike y veía el edificio que se llama Montgomery College y yo pensaba que ese building era la universidad, o sea, en sí. De ahí me di cuenta que era mucho más, ¿no? Pero ahí fue mi paso aquí a Montgomery College y estuve de terminé con 2007 hasta el 2011. Hasta 2011 que estuve, hice mi Associates. Una de las razones por la que yo quería traerte es que tú has dedicado tu carrera para servir a la comunidad latina. Sí. Pero todo esto empieza, y para servir a familias con hijos que tienen autismo, ¿no? Que están en lo que se dice el spectrum. Uh-huh. Pero todo esto empieza... ¿dónde para ti en tu carrera universitaria? Es bien interesante porque cuando estuve en Community College, aquí yo quería hacer mi carrera de arquitectura. Y en ese traslado me di cuenta de que de repente había otras carreras. Me di cuenta que de repente arquitectura no era lo mío. Y tomé una clase de sociología, me gustó. Me fui a psicología, me gustó mucho más. Y de ahí me di cuenta que, bueno, este es mi enfoque y comencé a tomar más clases de psicología. Y después me trasladé a la Universidad de UMBC en Baltimore County. Fue también una experiencia nueva para mí porque yo estuve en el college por mucho tiempo porque más que nada no entendía mucho el proceso educacional. Y poco a poco hablando con los consejeros, me fueron guiando lo que era un GPA, por aquí, por allá, hasta que tuve un consejero que me dijo, Alex, este es el trayecto. Y fue bueno porque yo antes cuando venía al college simplemente me iba saltando de consejeros. Hasta que entendí que era mejor quedarme con uno porque él ya entendía mi camino y ya me conocía. Entonces eso fue muy bueno para mí tener un consejero en la cual ya me conocía, Alex por aquí, y hasta me tenía pendiente, ¿no? Como se dice, con la chancla más o menos. Sí. Así que de ahí me fui a lo que es psicología. Cuando terminé mi carrera de psicología en UMBC me sentía muy perdido porque no encontraba trabajos relacionados a psicología. Y más que nada era porque no tenía previa experiencia. Y ahí fue que entendí lo importante que es hacer los internships, las prácticas, para tener conocimiento. Pero no solamente por conocimiento, sino también saber si es que te gusta o no te gusta, si hay una pasión por medio. De ahí me agarraron en un instituto que se llama Kennedy Krieger en Baltimore. Cuando fui ahí, vi un edificio enorme. Yo dije, no, se me han rechazado de muchos lugares. Yo me imagino que este lugar no me va a aceptar, pero me aceptaron.
No entendía mucho dónde me habían agarrado y dónde estaba aplicando, pero cuando comencé a trabajar, trabajé con de niños desde los 2 años hasta los 21 años con autismo, pero autismo severo, autismo que son agresiones a nivel alto, autolesión, y entendí que había mucha falta, porque en ese entonces yo era la única persona latina en esa unidad, y dije, wow, me imagino que debe haber mucha falta de la comunidad latina. Me encantó poder trabajar con personas autistas, sobre todo los que no son vocales, saber que hacía un impacto muy grande en lo que es reducción de sus conductas, comportamientos. Y después de eso dije, bueno, esta es mi área, ¿no? Esta es mi área, y de ahí decidí enrumbarme lo que es trabajar con niños autistas, y ahora que me enfoque es en la comunidad latina. Y tú eras tal vez el único que hablaba español, me imagino, entre las personas que trabajaban ahí. Sí. Que también te da ese superpoder, ¿no? De ser bilingüe, ¿no? Entonces seguramente tenías tu manera de poder conectar con familias latinas. ¿Cómo en realidad, cómo empieza lo que has podido desarrollar en lo que es Amigo Care? Tú que eres el fundador de esta compañía, y explícanos qué es Amigo Care. Bueno, yo terminé mi trabajo en Kennedy Krieger después de 7 años trabajando investigaciones clínico. Yo quería hacer mi doctorado en el 2020, pero pasó lo del COVID, así que lamentablemente no habían fondos para los estudiantes, así que decidí trabajar en lo que es terapias de autismo en casa. Y cuando comencé a trabajar en casa, ahí fue que las familias conectaban conmigo por lo que dijiste, por ser latino, pero no solamente ser latino, sino que entender la cultura, pero también ser hablante nativo. Entonces eso ayudó mucho a conectarme, y las familias diciéndome, tratando de, o sea, yo ser el proveedor de muchas preguntas en las cuales en verdad no era mi rol, pero tanto así la necesidad que me metí muy al fondo, ¿no? En ese aspecto, ver cómo poder apoyar con recursos, fuera lo de mi rol de ser ayudar a la comunidad latina en lo que son las terapias de autistas. En ese trayecto de ese año, fui por muchas compañías, viendo cómo se trabajaba lo que era el trabajo en casas, las terapias en casas. Me veía dando que muchas familias no tenían acceso a un supervisor que tuviera, que era bilingüe. Las familias muy contentas que al fin podían expresar sus preocupaciones, de lo que querían de las familias. Hasta que llegué en 2022, que fue que dije, ¿sabes qué? Voy a crear Amigo Care. Por 2 razones. Una, que quería ayudar a la comunidad latina, sabía que podía de repente hacer un impacto mayor, pero otra porque quería de todas maneras tener un guardadito mientras que hacía mi doctorado, porque el doctorado también es muy costoso. Así que dije, bueno, vamos a hacer por aquí y por allá. La cosa que quería hacer Amigo Care de una manera muy corta para mí, pero la demanda era muy grande, que decidí, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meterle y a ver cómo hacemos. Y es algo que ahorita, por ejemplo, en 3 años que vamos a cumplir este año, tenemos 10 supervisores, que los supervisores tienen una maestría. Tenemos 45 familias, en las cuales 43 tienen todo el personal que habla español. Y estamos proyectados para este año tener, ahorita tenemos como 15 supervisores bilingües, y para el próximo año 20. ¿No? Entonces, para el 2026, al final de 2026, vamos a tener alrededor, me imagino, como 60 familias en las cuales tienen todo el equipo en español. Wow. No es algo que no pensé que iba a pasar, pero es algo que me impacta mucho, en que hay muchas personas que están muy conectadas con ayuda a la comunidad, ¿no? Y eso ha sido algo muy algo que me ha hecho muy feliz, ¿no? En esa parte. Es que es cuando estás buscando ayuda para tu hijo, para tu hija, y los comportamientos, la conducta, ¿no? de alguien con autismo, y vas a invitar y vas a tener a alguien en tu casa, en la intimidad de tu casa. Sí. Es algo, uno tiene que ser muy cuidadoso. O sea, primero, no confías ni siquiera en quien quiera. Entonces yo creo que poder invitar a alguien y tener a alguien que entiende tu cultura, que habla tu idioma, que va a poder escucharte, yo creo que has encontrado un niche, o sea, lindísimo.
Sí, mira, una cosa que puedo añadir, lo que has dicho es justamente eso, pero alguien latino, no es por ejemplo, la mayoría de las familias son inmigrantes porque solamente trabajo con familias que tienen Medicaid, de bajos recursos. Entonces, la familia de latinos que trabajan con nosotros cuando van a las casas, es como si fuera yendo a la casa de la tía, la casa del abuelo, la casa del tío. No hay ningún tipo de shock, no es como que el mismo ambiente. Sí. Y por ende, como dices tú, no solamente la persona que va a la casa también se siente un poco más conforme, pero la familia también se siente más tranquila, no puede confiar más en eso, sí. Exacto. ¿Cómo cuántas familias has ayudado desde que empezaste? No te puedo decir porque son bastantes familias que hemos tenido. Pero me imagino que son, desde que comencé en casa, ya son desde 2000, estamos hablando como 4 años, así que me imagino como de 100 familias. Sí, 100 familias que he venido por aquí, por allá, por X motivos a veces se van a otros estados, otros condados, el seguro cambian, pero sí ha sido algo rondando. Y algo que puedo añadir es que no solamente el trabajo que hago, o sea, para mí ha sido creo que algo muy, muy bueno que siempre comparto con muchas personas y estudiantes es buscar una vocación, una pasión. Porque en este lado, a mí lo que surgió por mi pasión de poder ayudar. Es un trabajo que pide mucho, pero la pasión que tengo no solamente ayudar a las familias y ayudar a las personas que están con nosotros es algo que a mí me da mucha alegría. Pero esa pasión también me ayuda a ser parte de buscar recursos. Por ejemplo, soy miembro de la Sociedad de Autismo de Maryland, lidero un grupo de apoyo de papás latinos. ¿Por qué? Porque entiendo que no hay mucha gente bilingüe que tiene esta experiencia y no está en esta rama. Entonces, al poder yo ser latino y compartir esto, o sea, no solamente es adquirir ¿cómo te digo? Adquirir el aprendizaje, pero compartirlo. ¿No? Compartirlo es algo que a mí me agrada mucho. Sí. Sin compartir nombres necesariamente, pero ¿tienes algún ejemplo, algún cliente que te hizo recordar el por qué te encanta hacer lo que haces? Todos hoy en día, porque hoy en día más que hago lo que hago por las terapias y el cambio, me gusta más impactar a las personas con las que trabajo y puedan ser terapistas, porque ahorita lo que yo digo estoy en inglés que se llama farming, pero metiendo las semillas para poder tener más clínicos. Pero, por ejemplo, te puedo decir cómo yo me metí a esto, que fue con un paciente en Kenny Krieger que era no verbal, solamente hacía sonido y se autogolpeaba. Estuve paciente por toda una semana. Usualmente siempre cambiamos, cada día cambiamos para que las personas no se sientan agotadas. Pero me tocó paciente toda la semana. Era nuevo. Y al principio fue duro porque nosotros levantamos a los niños mientras que te golpeaban, te jalaban por aquí, por allá, todo lo demás. Era nuevo, entonces obviamente que se me hacía un poco más difícil al principio. Pero esa semana con tener la misma persona me ayudó a conocerlo de bastante. Y me encantó que los sonidos que él hacía, sabía que se refería a cosas. ¿No? Si hacía un sonido era como que quiero agua, quiero esto. Y dije, wow, lo estoy conociendo. Y había una vez, después de esa semana, la siguiente semana no me tocó a él, y cuando me vio pasar por el pasillo, vino y me abrazó. Me abrazó y dije, wow. Y solamente me buscaba a mí. Ahora las enfermeras me decían, les necesitamos ayuda, porque sabíamos que nosotros éramos como que mejores amigos desde entonces. Entonces de ahí fue que me metí a ver al equipo de investigación, los psicólogos, para ver qué es lo que estaban haciendo con él. Porque bueno, ahora que ya lo conozco, en verdad quiero ver qué es lo que están haciendo. Y esto viene de lo que es mi trabajo, que es el analista de conducta, que es ver el comportamiento, analizarlo y entender por qué pasa. Una vez que se entiende por qué pasa, vemos el tratamiento, ¿no? Si se pegan porque quieren atención, vamos a enseñarles cómo llamar la atención. Cuando la atención está disponible, cuando está disponible. En este caso es la conducta, pero también la comunicación, ¿no? Incrementar la comunicación. Entonces ahí fue que dije, no, esto es algo que me encanta y me metí a fondo en eso. Wow, qué hermoso, porque siempre, tú sabes, siempre hay algo que sucede o una persona que te impacta y dices, esto es lo que yo quiero hacer. Y, o sea, para añadir un poquito más, yo cuando trabajé ahí estaba buscando un trabajo inmediatamente porque era muy difícil.
Pero ese fue el que volteó todo. Dije, no, ¿sabes qué? Quiero ver cómo están ayudándolo. Y me encantaba lo que estaban haciendo. Porque era en la computadora me medían cómo cuánto se golpeaba. Cuando hacían los tratamientos veía que había una reducción tremenda. Wow. Entonces no solamente era en base a lo que uno ve, sino medir. Y tener objetivamente, hemos reducido esto por 80-90%. Claro. Entonces, ver esa diferencia era como que, wow. Los datos. Sí, era wow. Los datos cuentan la historia, por supuesto. Sí. Para alguien que, digamos, quisiera tener esta carrera, ¿no? Y tú eres un reclutador, o sea, tú estás ahí, tú sabes, haciendo el alcance en la comunidad para que la gente sepa que esto existe, este tipo de carrera y esta rama en la psicología existe. ¿Cuál sería, ese educational path? O sea, ¿se empieza con un bachelor's en psicología o se puede empezar en otra cosa y luego siempre se necesita una maestría o una certificación? ¿Cómo es eso? Buena pregunta. Bueno, primero quiero decir gracias, ¿no? Porque a mí me encanta mucho compartir, ¿no? Sobre toda esta información porque esta rama en psicología se llama ABA, que es análisis de la conducta aplicada, y es muy nueva. Es muy nueva. Eso surgió en los 90 con la investigación, pero recién estas terapias se dan desde 2014. Entonces, el seguro recién aprobó estas terapias en 2014, así que es muy nuevo. Y a mí me gusta mucho compartir, ¿no? Con las personas porque como es nuevo, mucha gente no sabe. Entonces, se necesita una maestría, 2 años en lo que es ABA. Si alguien ya tiene una maestría de repente en educación especial o de repente en educación, puede trasladarse con un post-certificado que es solamente 1 año. No necesitas un bachiller en psicología. Puedes tener otro bachiller en otras cosas y aplicar a la maestría en lo que es ABA. Es mucho mejor tener un bachiller en psicología, pero algo que he aprendido en largo de esta etapa mía es que más que el papel, la experiencia. ¿No? Entonces puedo tener un buen papel, pero si no tengo mucha experiencia, eso es lo que también puede convalir, ¿no? Entonces, si ya tienes experiencia trabajando con niños, eso es mucho mejor. Es mucho mejor porque ya vas con otro conocimiento. Pero sí, para esto que somos BCBAs, BCBAs, solamente necesitas una maestría de por medio. Y de ahí unos entrenamientos de por horas, que eso es parte de la maestría. BCBAs en inglés, ¿qué es? Es Board Certified Behavior Analyst. Analista de comportamiento del board. Alex, sabes, me encanta que lo que haces porque eres un mentor y para muchas personas, ¿no? Que trabajan para ti, que estás desarrollando, ¿no? Sus habilidades y me dijiste que tenías como unas afiliaciones con universidades. Sí, gracias por recordarme. Sí. Amigo, que es la única compañía en el estado de Maryland que nos dedicamos a la comunidad latina. No había otra. Ahora, algo que no es tampoco cada estado tiene. Son como tres compañías en todo el país que se enfoca de una manera con la comunidad latina, pero nosotros somos los que sí nos enfocamos al 100% con la comunidad. Eso hace que tengamos una misión muy cercana con lo que hacemos, con todo el compromiso no solamente mío, pero también de las personas que trabajan junto conmigo. Como te comentaba, ¿no? Al saber que había mucha demanda y no teníamos muchas personas que son BCBA, porque obviamente para los latinos es un esfuerzo venir al college, después del college ir a hacer el bachelor's y después de eso hacer una maestría es bastante. Entonces la mejor manera que dije, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar con la latina? Porque, o sea, puedo agarrar un grupo de 5 supervisores y ahí me quedo. Pero a largo plazo eso no alcanza para la demanda que hay para las familias. Entonces dije, bueno, tengo que necesitar cómo hago conectarme con las universidades. Entonces ahorita estoy conectado con 3 universidades. Uno en el estado de Maryland, que es Mount St. Mary University, que está en Frederick, nos está dando 20% de descuento para el bachiller y la maestría. Después tenemos otra universidad que es Endicott College, que está en Massachusetts, que nos está dando también 20% de la maestría y el doctorado de ellos. Y de ahí uno en Pensilvania que es online, que se llama Your College, que también nos está dando ellos 15% del bachiller y de la maestría también. Excelente. O sea, que alguien que se encamine en esto
y pueda llegar a trabajar con ustedes, tú apoyas, ¿no? Sí, y es algo muy importante porque o sea, las barreras que hay financieramente. Yo tuve que agarrar préstamos estudiantiles, me costó pagarlos, invertí mi dinero que había ahorrado en amigo que dije, lo hago, no lo hago, dije, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, gracias a Dios. Fue buena decisión. Sí, buena decisión. Pude recuperarlo y pagar mis estudios estudiantiles, que ese día que lo pagué fue un sentimiento bien raro, pero muy rico, como se dice, en el sentido que lo pude, ¿no? Porque a veces uno piensa que no llega a la meta, y lo entiendo de muchas maneras, ¿no? Es algo que a mí me gusta hablarlo con las personas que están en la compañía, porque a veces me pueden ver como que es el dueño, es el CEO, pero no saben que estuve aquí en el Community College por 7 años, estuve un poco perdido porque vine a los 17 años, estuve en mi bachiller, en maestría, estuve en 3 maestrías antes de formarme, también lo de mi doctorado. Entonces sí, no tengo ni un familiar en las cuales ha pasado por esas etapas que tuve que pasarlo solo, y es algo que a mí me gusta poder servir como un mentor, ¿no? a otras personas. Sí, sí. Mira, para nosotros aquí en Eleva tu Futuro siempre celebramos el dónde venimos, las raíces, así que me encantaría saber de ti cómo tú conectas con tus raíces, con tu herencia latina. Hoy en día conecto en todo sentido, escuchando música, viendo películas, ofreciendo talleres a las personas, dando los servicios. Pero más que nada, lo que he aprendido y estoy aprendiendo mucho es entender que al ser latino todavía tenemos mucho que aprender de las otras culturas. Porque al yo ser peruano, me puedo decir soy de Sudamérica, pero de repente alguien en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, tienen otro tipo de crianzas y tradiciones, ¿no? Y a la hora de yo trabajar con personas latinas, tengo que entender que también hay un respeto si es que tienen otro tipo de tradiciones, y tratar de aprender, ¿no? Entonces, eso es como ahora estoy conectando con mis raíces. No solamente saber que somos latinos, pero cómo entender diferentes tipos de tradiciones y todo lo demás es algo que estoy tratando de ejercer y poder formar, porque a veces es muy fácil decir, ay, no, que esta persona habla así o habla así, ¿no? Es bueno tener entender más de nuestra propia cultura, ¿no? A diferentes niveles. Te abre la mente, ¿no? Sí. A las nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de desempeñar otros valores, no sé. Pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso es algo que nos enseña estar en un lugar así de diverso, como lo es no solo Montgomery College, pero el estado de Maryland, el condado de Montgomery County donde estamos. O sea, es la verdad lo mejor, una de las mejores cosas que tenemos, que podemos aprender eso de la experiencia, por cómo vivimos todos aquí tan mezclados internacionalmente. Así que súper, me encantó tener esta conversación. De verdad que gracias por explicar tu carrera. Has logrado algo de verdad muy especial y te deseo lo mejor con Amigo Care y con todo el impacto que logras hacer con nuestra comunidad latina, en particular ayudando a familias con hijos que tienen autismo. Así que gracias. Gracias a ti, Carolina. Yo creo que este es un espacio muy, muy bueno. A mí me encantó que me invitaras porque yo creo que hace mucha falta, ¿no? Algo que yo he visto es que a veces hace falta, que a mí me hubiese gustado cuando yo comencé con mi college, de repente tener alguien sabiendo que, mira, sabes que esta persona latina está haciendo esto, ¿no? Pero es poco a poco se va a expandir, ¿no? Así que ese es un espacio que agradezco mucho, que es lo que me has dado. Por supuesto, un gusto y espero verte tal vez en un futuro. Gracias, de todas maneras.